Capítulo 211. Hashirama, ¿alguien está usando a Madara? Imperdonable. Honestamente, Uchiha Kei tuvo que admitir. Hashirama Senju y Madara Uchiha eran el mejor dúo de montar o morir. Solo escuchar a Kei decir que Madara no había olvidado su sueño compartido hizo que Hashirama reaccionara como si alguien hubiera detonado una bomba debajo de su silla. Realmente hizo que uno se diera cuenta de cuán intensos podían ser los lazos de amistad en la hoja oculta. Por supuesto, su reacción tenía sentido. A diferencia de la cuarta gran guerra ninja de la línea de tiempo original, donde el Hokage reanimado fue convocado a toda prisa y no tuvo tiempo de comprender la imagen completa, Hashirama ahora tenía el lujo de la calma. No solo estaba tratando de detener a Madara, quería respuestas. Entonces, le preguntó a Kei cómo Madara pretendía traer la paz al mundo ninja. Kei le contó todo sobre el plan del ojo de la luna. Y Hashirama estaba atónito. Realmente aturdido. Le dolía la cabeza. Quería gritar. Madara no había renunciado a la paz, pero a sus métodos. Eran tan extravagantemente absurdos que parecían sacados de un chiste malo. ¿Poner al mundo entero en un genjutsu para que todos puedan soñar para siempre? ¿Quién piensa así? Después de sentarse en silencio por un rato, Hashirama murmuró. No puedo aceptar el plan de Madara. Arrastrar al mundo entero a un sueño, ¿cómo es eso correcto? Si todos están atrapados en la ilusión, la humanidad eventualmente perecerá. La gente no puede vivir para siempre en un genjutsu. Envejecerán, morirán, y si Infinite Tsukuyomi no puede mantenerlos con vida, entonces esta supuesta paz los llevará a la extinción. ¿Qué estaba pensando Madara? ¿Realmente creía que eso traería la verdadera paz? ¿Que borrar toda la vida significaba el fin del conflicto? Aunque no comprendió completamente el plan, Hashirama entendió bien una cosa. Los humanos necesitan estar despiertos para construir familias, para continuar con su legado. Eso solo hizo que el plan del ojo de la luna fuera inválido a sus ojos. Kei se encogió de hombros. Tal vez Infinite Tsukuyomi mantiene a la gente viva de alguna manera. Pero como dijiste, tío Hashirama, ese tipo de cosas no son inmortalidad. No es tan fácil engañar a la muerte. Francamente, no creo que Madara haya considerado esa posibilidad. Está tan acostumbrado a mirar hacia arriba que se ha olvidado de lo que hay debajo de sus pies. Hashirama se quedó en silencio, y luego asintió lentamente. Recordó cuando Madara todavía podía agacharse para ayudar a una niña que se había caído. Pero a medida que pasaba el tiempo, el guerrero se endureció, ya no se molestó en mirar hacia abajo. Fue entonces cuando supo que Madara había cambiado. Hashirama intentó todo para llegar a él, pero al final, Madara regresó con el 9 colas bajo su control, decidido a destruir la aldea. No tuvieron más remedio que luchar hasta la muerte. En ese entonces, Hashirama no había entendido las intenciones de Madara. Se sentía como si se hubiera vuelto completamente loco después de unos años fuera, tratando de hacer estallar la hoja oculta con toda la fuerza de Uchiha. Y como no entendía y no podía razonar con él, Hashirama hizo lo único que pudo. Mató a su mejor amigo por el bien de la aldea. Ahora, sabiendo la verdad, si Madara simplemente hubiera pedido un trozo de su carne para despertar al Rinnegan, Hashirama se lo habría dado sin dudarlo. Porque ese fue el origen de los lazos de la hoja. Pero Madara no había dicho una palabra. Su postura había sido clara. No me importa lo que digas, estoy volando el pueblo. ¿Cómo se suponía que Hashirama iba a responder a eso? No tenía el poder de someter a Madara sin matarlo. Si lo hubiera hecho, nunca habría recurrido a la emboscada. Ahora que todo estaba dicho y hecho, y estaba muerto, ni siquiera podía intentar detener a Madara. Ese pensamiento lo dejó vacío. Kei lo vio desplomarse como si su espíritu se estuviera desinflando físicamente. Si parecer abatido fuera un jutsu, Hashirama lo había dominado. Aún así, Kei sabía cómo sacarlo de allí. Con un tono lleno de sarcasmo y un toque de arrepentimiento, dijo, la paz de Madara-sama fue una broma. Nunca se dio cuenta de que era solo un peón en el plan de otra persona. El gran Madara-sama, luchando por la paz, en realidad solo estaba allanando el camino para la destrucción bajo el control de un titiritero. Es trágico. Si el orgulloso Madara supiera que lo habían usado así, probablemente perdería la cabeza. Miró a Hashirama y casi entró en pánico. El una vez sombrío dios de Shinobi irradiaba intenciones asesinas. El peso de su furia era monstruoso, como un titán que se despierta del sueño. Con voz ronca, gruñó. Kei-kun, ¿me estás diciendo que alguien usó Madara? ¿Torció sus ideales de paz? ¿Usaste nuestros sueños para llevarlo por mal camino? ¿Nuestra batalla, nuestra amistad, fue profanado por una sombra que acecha detrás de todo? Kei solo pudo asentir. Pensó.
estaban en el reino mental de Kei, su dominio, pero incluso aquí, la rabia que salía de Hashirama era aterradora. Y, sin embargo, no era para él. Era pura furia, por Madara. El tipo de indignación desinteresada que solo se forja con vínculos reales. Una vez más, el valor de las amistades de la hoja brilló. Una vez que Kei asintió, la ira de Hashirama estalló más alto, hasta que la controló, no queriendo hacer que Kei se sintiera incómodo. Luego, con mortal seriedad, preguntó. Kei-kun. ¿Hay alguna manera de mostrarle a Madara la verdad? No quiero que viva más una mentira. Incluso en la muerte, sabiendo que no debería entrometerse con los vivos, el primer pensamiento de Hashirama seguía siendo salvar a Madara. Porque sabía, si ese sombrío manipulador alguna vez se rebelaba, y Madara se daba cuenta de que todos sus esfuerzos solo habían servido al mal. Lo rompería. Hashirama conocía demasiado bien a Madara. Ese resultado es inaceptable. Tenía que hacer algo. Kei le dio una pequeña sonrisa. Es por eso que te lo dije antes, tío Hashirama, Madara-sama está atrapado en un juego de genjutsu en este momento. Pero como también estamos dentro de un genjutsu, puedes alcanzarlo. En este momento, está completamente dedicado al plan del ojo de la luna. No creerá a nadie que le diga lo contrario. Simplemente pensaría que estamos tratando de sacudir su determinación. Pero eres diferente. Si tú hablas con él escuchará. Capítulo 212. Tío Hashirama, usa un cambio de género para vencer a Uchiha Madara. Ayudando a Uchiha Madara. Senju Hashirama se lo tomaba en serio. Al igual que Naruto Uzumaki quería salvar a Sasuke, o como Kakashi quería salvar a Obito, Hashirama, el fundador de los lazos de la aldea oculta de la hoja, también quería salvar a su amigo de toda la vida, que había sido engañado durante tanto tiempo. Después de todo, Uchiha Madara era su rival destinado, y ahora que había regresado de la muerte sin deberes de Hokage que lo ataran, la única obsesión que quedaba en el corazón de Hashirama era salvar a su querido amigo. Espérame un poco más, Madara. Esta vez, definitivamente te sacaré de ese abismo de mentiras. No importa el costo, Hashirama-sama ahorraría Madara.jpg. Por supuesto, el Madara actual era bastante viejo, y sus convicciones, mantenidas firmes durante toda la vida, no se verían sacudidas fácilmente. Incluso si Hashirama intentara razonar con él, podría fallar, o peor aún, Madara podría emocionarse demasiado y arrastrarlo a un lío caótico. Es por eso que un enfoque directo no funcionaría. De hecho, Hashirama ni siquiera debería revelar su identidad durante el contacto inicial. Sería mejor disfrazarse e interactuar con Madara como un compañero de juego o un NPC especial dentro del juego. Solo después de generar confianza debería guiar lentamente la conversación, eventualmente revelando la verdad, y solo entonces contarle a Madara sobre los engaños que había soportado. Entonces, la paciencia fue clave. Hashirama no podía permitirse ningún movimiento precipitado. Pero ese era precisamente el problema. Hashirama siempre había sido alguien que trataba a los demás con sinceridad y franqueza. No era exactamente un maestro de la sutileza o las tácticas indirectas. Fue entonces cuando el astuto estratega Uchiha Kei sonrió, levantó el dedo índice y declaró que tenía un plan. Luego, compartió ese plan con Hashirama. El primer paso. Una revelación alucinante que dejó la expresión de Hashirama como un anciano viendo algo extraño en su teléfono. Tío Hashirama, sabes cómo los instintos de Madara son afilados, ¿verdad? También tiene el Sharingan. Los disfraces ordinarios no lo engañarán. Además, no eres exactamente un gran actor. Incluso si te pones un disfraz, es solo cuestión de tiempo antes de que se dé cuenta de algo. Una vez que eso suceda, y su identidad sea expuesta, todo podría salirse de control. Así que esto es lo que haces. Ir con todo. Solo transfórmate en una mujer. De esa manera, incluso si ve algo que le recuerda a ti mientras juega, simplemente lo atribuirá a una coincidencia. Después de todo, nunca en 1.000.000 de años sospecharía que su mejor amigo se había convertido en una mujer. Kei lo dijo todo con una sonrisa. Para Hashirama, era como escuchar algún tipo de idioma alienígena. Su cuero cabelludo hormigueaba. Todo su ser entró en el ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué está diciendo? ¿Es esto incluso de nuestro mundo? Sin duda, Hashirama podría ser tolerante, pero incluso él se resistió instintivamente a esta idea. A diferencia de Naruto, la reencarnación de Asura en su juventud, Hashirama ya se había casado, tenía hijos e incluso nietos. ¿Un esquema de flexión de género? Eso fue demasiado. Incluso Naruto dejó de usar el sexy jutsu una vez que creció y formó una familia. Se sintió muy avergonzado cuando su hijo lo usó. Pero Kei había esperado esto y continuó con calma. Relájate, tío Hashirama.
Realmente no te estás convirtiendo en una mujer. Solo estás usando un avatar alternativo en el juego. Es un privilegio otorgado solo a personas como nosotros, aquellos con estatus en el mundo ilusorio. No tienes que sentirte presionado. Es solo una identidad y apariencia falsas, nada más. De hecho, no serías el primero en cambiar de género. La novia de Minato, Kusina, e incluso el 9 colas lo han hecho en juegos multijugador. Kusina usó un avatar masculino del clan Uzumaki, y el 9 colas usó uno femenino impresionante. Al escuchar esto, Hashirama se quedó atónito. Espera, Kusina, lo sé. La he conocido antes. Pero, ¿el 9 colas? Kei-kun, ¿estás hablando de ese 9 colas? Kei sonrió y asintió. Así es. Lo mismo. Continuó explicando cómo Kurama se había reconciliado con Kusina Uzumaki e incluso se unió a su lado como aliado. Hashirama escuchó con asombro. ¿De verdad te hiciste amigo del 9 colas? Eso es increíble. Realmente asombroso. Quiero decir, podría reprimirlo con una mano, pero la ferocidad e imprevisibilidad de Kurama lo hacían sentir tan peligroso. Nunca pensé que se pudiera razonar con él. Sin embargo, Kei no solo lo había logrado, sino que había conseguido que Kurama se uniera a su equipo. Sin embargo, pronto, los pensamientos de Hashirama volvieron a algo que Kei dijo antes. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Espera, Kei-kun, ¿estás diciendo que el 9 colas se convirtió en una mujer? ¿Cómo? No un zorra, sino una mujer humana real. Kei reflexionó. No estoy del todo seguro de si cuenta como completamente humano, compruébalo por ti mismo. Usando privilegios de administrador, Kei proyectó el avatar de Kurama. Cuando Hashirama vio la imagen de una mujer de cabello blanco con 9 colas, se echó hacia atrás en estado de shock, con la boca abierta, completamente sin palabras. Después de un largo silencio, murmuró. ¿Estoy soñando? ¿No dormí lo suficiente? ¿Por qué soñaría con que el 9 colas se convirtiera en una mujer hermosa? Claramente, la conmoción fue tan grande, el absurdo tan surrealista, que comenzó a cuestionar la realidad. Finalmente, cuando salió de eso, este llamado dios de Shinobi pensó. Tal vez tener un avatar femenino no sea tan importante después de todo. Después de todo, había precedentes, por lo que se hizo más fácil de aceptar. Kei se dio la vuelta, sonriendo como un hombre cuyo plan iba a la perfección. Luego, invocó el sistema de construcción de avatares y generó varias versiones femeninas de Hashirama. Claramente, tenía todo esto preparado de antemano. Hacer que Hashirama fuera a pescar a Madara como mujer era algo que había estado tramando durante un tiempo. Esto, era parte del plan. JPG. Hashirama todavía se resistía instintivamente a la idea de convertirse en mujer, pero una vez que se comprometió, no se detuvo en ello. Comenzó a revisar seriamente los avatares femeninos. Para su sorpresa, todos eran bastante hermosos, apareciendo entre la adolescencia y los 30 años. Ninguno parecía demasiado joven o demasiado viejo. Todos compartían el cabello negro y liso característico de la Hashirama original y medían entre 150 y 170 centímetros de altura. Sus tipos de cuerpo variaban, algunos modestos, otros exagerados, pero todos estaban bien desarrollados. Incluso el más modesto tenía una copa B, mientras que el más grande, bueno, digamos que era un E. Hashirama, sin embargo, sintió que tener demasiado arriba dificultaría el combate, por lo que eliminó primero a los tetonas, para decepción de Kei. Aún así, Kei no discutió. Dejó que Hashirama decidiera. Al final, Hashirama eligió un avatar de una niña de unos 12 años. Kei levantó una ceja ante eso, sorprendido de que Hashirama optara por una opción tan juvenil. Hashirama explicó. Conozco bien a Madara. Es más tolerante con los más jóvenes. Si aparezco como un adulto, sospechará. Pero con este look, será más fácil acercarse. Kei asintió pensativamente y le preguntó si quería un avatar aún más joven. Hashirama negó con la cabeza. Demasiado joven no estaría bien. Definitivamente tendré que pelear con él. Si un niño puede enfrentarse cara a cara con él, comenzará a sentir demasiada curiosidad. 12 es la edad perfecta. Kei dejó caer el asunto. Casi bromeó diciendo que 12 calificaban como loli, pero pensó que Hashirama no entendería la referencia, así que se quedó callado. Y así nació la versión loli recién horneada de 12 años de Senju Hashirama. Por supuesto, técnicamente era una chica joven solo en forma. Un niño de 12 años bien desarrollado podría pasar fácilmente por 15. El avatar que creó Kei tenía ese aspecto exactamente. Una vez decidido, Kei hizo que Hashirama equipara al avatar. La sensación de convertirse en otra persona se sentía completamente nueva para Hashirama.
Era totalmente diferente de un jutsu de transformación. Esto era una inmersión sensorial total. A medida que se acostumbraba al nuevo cuerpo, lo encontraba extrañamente fascinante. Ser un hombre toda su vida y de repente convertirse en una mujer, sin consecuencias en el mundo real, le permitió disfrutar plenamente de la extraña experiencia. Aún así, como niña, adaptarse a un nuevo cuerpo tenía que implicar movimiento. Y dado que se encontraría con Madara usando este disfraz, y probablemente luchando, naturalmente comenzó a moverse. Ese movimiento causó disturbios. Nawaki, que había estado ocupado trabajando en la nueva hoja oculta, se apresuró a regresar y preguntó qué sucedió. Luego, hizo contacto visual con Hashirama. Se congeló. Hashirama no pensó mucho en eso y lo saludó con un alegre Nawaki, ¿has vuelto? Esa sonrisa radiante y hermosa golpeó a Nawaki como un rayo. Porque este avatar era realmente impresionante. Kei lo había modelado a partir de un personaje 3D de primer nivel, del tipo cuyo estilo artístico superaba por completo cualquier cosa en el mundo shinobi. Ahora imagina ese nivel de belleza, sonriendo como la luz del sol con un efecto brillante. ¿Podría sobrevivir a eso cualquier niño de 12 años? La cara de Nawaki se puso roja. Su mente se quedó en blanco. Tartamudeó nervioso, hola, y eso fue todo. Su cerebro se apagó por completo. Todo lo que quedaba era la hermosa sonrisa de la chica que tenía delante. En ese momento, Nawaki se dio cuenta de que podría haberse enamorado. Hola a todos. Así que me han pedido que continúe donde lo dejó el último traductor en Monster Hunter Grand Assembly. Ya han subido los primeros 40 capítulos, pero la vida se puso ocupada para ellos, así que me entregaron el proyecto. Continuaré el resto de la historia desde aquí, espero que la disfruten. Resumen de la historia. Deja que los personajes de diferentes mundos se conviertan en cazadores y salven el día. El mundo está lleno de monstruos que desafían el sentido común. Algunos son piedras angulares de sus ecosistemas, mientras que otros son destructores absolutos. Y cada vez que aparecen tales criaturas, los cazadores se levantan para enfrentarlas. Los cazadores son guardianes fuertes, valientes y justos de la naturaleza, excepto cuando las cosas van un poco de lado. Cazadores, unidos en camaradería, también conocido como unirse al monstruo. Cazadores, firmes e inflexibles, también conocido como acarreo sin cesar. Cazadores, protectores del medio ambiente, también conocidos como acaparadores de botín. Únete a nuestra asamblea de Monster Hunter. Podrías ser el próximo guardián legendario de la naturaleza. Viejo Joseph Joestar. Cars. Una sola flecha de señal llama a un ejército. Tu próxima línea será Shieldero. Las ballestas pesadas convierten las peleas en juegos de rol por turnos. Kazuma. Como principal de Lone Sword, no transportar es la victoria. Capítulo 213. La venganza y gamer de Nawaki. Si me engañan haciéndome pasar por una chica, seré yo quien juegue como tal. Y así, a Nawaki le rompieron el corazón. Se desplomó en el suelo, completamente colapsado en la desesperación. Fue un colapso tan dramático que incluso Hashirama Senju se sobresaltó y corrió a consolarlo. ¿Por qué? Porque Uchiha Kei había notado rápidamente que algo andaba mal con Nawaki. Lo último que necesitaba era que esto se convirtiera en un trágico remate entre abuelo y nieto. No quería ser perseguido por Tsunade-sama. Convencer a Hashirama Dono de que le siguiera el juego había sido solo una táctica para generar reacciones emocionales de alto valor, para alimentar lo que él llamó energía del espíritu dorado. Nunca tuvo la intención de empujar a Nawaki a la ruina emocional real. Kei podría ser el heraldo de la alegría, pero no tenía ningún interés en causar un trauma psicológico real, o en hacer que Tsunade-sama lo pulverizara en la vida real. Entonces, Kei intervino con tacto para aclarar todo. Se aseguró de que Nawaki entendiera que la hermosa One-san con la que había estado hablando era en realidad su propio bisabuelo. En ese momento, Nawaki parecía haber sido alcanzado por un rayo. El daño emocional fue enorme. Se congeló en pura desesperación. Hashirama Dono entró en pánico y trató de consolarlo. Pero al ver esa misma expresión dulce y gentil en el rostro del mismo Uno-san, el corazón de Nawaki volvió a temblar, luego se hizo añicos. Huyó de la escena llorando, dejando a Hashirama Dono congelado a mitad de su alcance, como un meme de reacción. Uchiha Kei se acercó y le dio unas palmaditas en el hombro a Hashirama Dono. No te preocupes, tío Hashirama. Nawaki solo necesita algo de tiempo. Estará bien. Después de todo, ser engañado no era exactamente raro. Con la personalidad tranquila de Nawaki, probablemente lloraría durante medio día y se recuperaría. Pero en cuanto a Hashirama Dono, Kei tuvo que evitar que lo pensara demasiado.
Incluso un tipo tan alegre como Hashirama Dono podría comenzar a dudar si el juego cruzado en un mundo de genjutsu fue la decisión correcta después de ver a Nawaki reaccionar así. Así que Kei una vez más activó BS no Jutsu, a toda potencia. No podía permitirse el lujo de que Hashirama Dono pagara la fianza por esto. Y afortunadamente, Hashirama Dono era tan ingenuo como siempre. Bajo la influencia de Kei, ignoró el arrebato emocional de Nawaki. Sabía que Nawaki era como él, y pensó que el niño se recuperaría muy pronto. Además, había asuntos más urgentes. Madara. Su iluminación. Su mejor amigo. Su querida Madara. Estaba esperando ser salvado. Esperando ser sacado de las profundidades de la oscuridad y el engaño. Haré lo que sea necesario para traerte de vuelta, Madara. En ese momento, el rostro de la joven brillaba con absoluta determinación. Entonces, Kei abrió una instancia en solitario de Ultimate Storm para Hashirama Dono. Le dio acceso para jugar como un avatar anónimo y acostumbrarse al formato de juego de Genjutsu. También desbloqueó permisos para probar otros juegos en el sistema, lo que lo alentó a explorar y posiblemente generar más energía espiritual dorada. Si Hashirama Dono resultara ser una fuente de energía constante, tendrían una valiosa batería emocional cada vez que invocaran a un shinobi muerto. Hashirama Dono, a pesar de ser un anciano, se adaptó increíblemente rápido. Una vez que probó los juegos de Genjutsu, se enganchó. Aún así, Ultimate Storm no era lo suyo. Un tronco grande y amante de la paz como él no estaba interesado en el contenido de combate. Puede que haya sido terriblemente fuerte por naturaleza, pero eso solo significaba que sin querer escalaba más fuerte que Madara. Cada vez que Madara subía de nivel, lo superaba en un 20%. Una vez que entendió cómo funcionaba el juego, giró decisivamente hacia otros juegos. Y entonces, se volvió adicto. Especialmente para sobrevivir. Después de dominar el mundo ninja desde su adolescencia, no había sentido miedo ni debilidad en años. Outlast le dio esa sensación de impotencia y casa de nuevo, y le golpeó con fuerza. Agregar una historia oscura e inmersiva y una experiencia fresca diferente a todo lo que había tenido. Estaba enganchado. Así, el mundo ninja ganó otro anciano adicto a los juegos. Mientras tanto, Uchiha Kei fue a ver a Nawaki. Después de todo, el niño acababa de ser abandonado por la realidad. Encontró a Nawaki sentado en el borde de la nueva roca Hokage, con los brazos alrededor de sus rodillas, mirando fijamente a la aldea oculta de la hoja debajo. Parecía completamente fuera de sí. Es el perfecto y triste anime BGM. Kei suspiró. Lo consiguió. Los viejos enamoramientos de Nawaki habían sido infantiles en el mejor de los casos. Después de morir y regresar, había crecido mucho emocionalmente. Pero ahora, finalmente tuvo su primer enamoramiento real. Y en un lugar como este, donde la interacción con extraños era rara, significaba mucho. Primer amor. El abuelo resucitó. Alegría apilada sobre alegría. Y luego boom. La chica que le gustaba, era en realidad su bisabuelo en drag. Y el que lo preparó todo, era su ídolo, Kei. Todo fue para ayudar a dicho bisabuelo a comunicarse con un viejo amigo. Todo fue suficiente para colapsar el cerebro de Nawaki. Para un niño de 12 años, fue existencialmente nuclear. Su único pensamiento restante. Los adultos son aterradores. Cuando Kei trató de consolarlo, Nawaki interrumpió. Entonces, Kei, ¿puede tu juego de Genjutsu ahora admitir el juego grupal? Kei parpadeó. No es exactamente un juego de grupo completo. Todos comparten una red localizada. Cada jugador se empareja aleatoriamente en los lobbies. ¿Has visto Ultimate Storm, verdad? ¿Y juegos antiguos como Left 4 Dead? ¿Recuerdas la configuración de 4 jugadores? Ahora todo está integrado en la red. Tienes compañeros de equipo aleatorios en el juego en lugar de tener que agruparte manualmente. Nawaki asintió. Entonces, incluso los muertos en este mundo de Genjutsu pueden iniciar sesión en la red local y jugar con otros, ¿verdad? Así es como el abuelo se reencontró con su viejo amigo, y podemos crear identidades falsas creíbles y jugar con ellas también. Que ella sintió. Sí. ¿Estás pensando en hacer un avatar? Puedo concederte acceso. Con una cara seria, Nawaki dijo. Sí, Kei. Quiero una nueva identidad para jugar el juego, y quiero que sea una niña. ¿Eh? Creo que el abuelo tomó la decisión correcta, continuó Nawaki. Ya estamos muertos. Es mejor no usar nuestras identidades reales cuando nos conectamos con los vivos. Y las personas que nos conocieron todavía están vivas. Incluso si cambiamos nuestra apariencia, mantener el mismo género aún podría hacer que nos reconozcan. Mi actuación también apesta.
Me descubrirían rápido si tratara de engañar a la gente. Así que me imagino, ir a lo grande o irse a casa. Cambia todo, incluso el género. El abuelo hizo lo mismo, ¿verdad? Si puede, entonces, como su nieto, debería seguir su ejemplo. Así que, por favor, Kenny. Dame un avatar de chica linda también. Mientras Naoaki decía esto, sonrió, con una determinación aterradora. Un aura oscura se reunió a su alrededor como el despertar de un jefe final. Se sentía como un demonio conspirando para destruir el mundo. Y todo lo que dijo fue, sorprendentemente bien razonado. ¿Era este el poder legendario del modo oscuro igual más 300% intelecto? Incluso un idiota despreocupado se convirtió en un estratega de gran cerebro después de volverse nervioso. Pero aún así. Un poco divertido, ¿verdad? Kei sonrió y alborotó la cabeza. Por supuesto. Te haré un avatar perfecto. Uno que no te decepcionará. Incluso te presentaré a algunos niños de tu edad para que no te sientas solo. Los ojos de Naoaki se iluminaron. La oscuridad a su alrededor se desvaneció mientras sonreía. Gracias, Kenny. Y así, comenzó la gran creación de personajes. Si tenía que ser una niña, entonces sería mejor que fuera linda. Dado que Jerusalén ya se había utilizado en la zona 3D, Kei necesitaba un nuevo modelo. Después de pensarlo un poco, Kei decidió usar el aspecto de Naruko, la transformación femenina de Naruto, como base. Una versión lolificada, por supuesto. Naoaki no había pedido ser mayor, solo cambiar de género. Además, Naruko tenía el cabello dorado como Tsunade. Devolución de llamada perfecta. Así nació la señorita Naruko, antes de que el propio Naruto existiera. Si Naruto alguna vez usó esa forma en el futuro, la gente podría comenzar a llamarlo imitador. Naturalmente, el avatar no era una copia completa. Todavía tenía cabello dorado y ojos azules, pero se eliminaron las extrañas marcas de bigotes. Su figura, petite. En resumen, tenía el tipo de cara a la que Sasuke no podía decir que no. Ella podría reemplazar fácilmente a Sakura en Shippuden y nadie se daría cuenta. El propio avatar de Hashirama Dono también recibió un nombre, Mushi. Una versión súper simplificada de su apodo, Bigashi. La señorita Naruko pronto inició sesión y comenzó a jugar de inmediato. A diferencia de Hashirama Dono, Naoaki no necesitó tiempo para adaptarse, ya estaba familiarizado con los juegos de Genjutsu. Mientras tanto, apareció un nuevo estallido de energía espiritual dorada, de Hashirama Dono. Kei revisó los registros y vio que acababa de llegar a la trágica escena en Outlast donde dos compañeros se sacrifican para salvar al personaje principal. Este segmento extrajo a las dos personas más importantes en el corazón de cada jugador. Para Hashirama Dono, eran Tobirama y Madara. Si Mito se enteraba, podría voltear su ataúd y exigir el divorcio. El hombre realmente tenía fuertes vibraciones de Liu-bei. Kei no se sorprendió. Conocía demasiado bien a Hashirama. Pero estaba muy contento. Las respuestas emocionales genuinas de Hashirama demostraron algo crítico. Las personas muertas aún podrían generar energía espiritual dorada a través de los juegos. Eso fue enorme. Si se pudiera convocar a shinobi muertos más poderosos, Kei tendría una fuente de energía confiable incluso si la guerra arruinara el mercado de los juegos. Una vez resuelto esto, Kei se centró en la siguiente fase. El desarrollo de nuevos juegos y los comentarios del mercado. Hablando de eso. El nuevo juego estaba explotando en popularidad. El número de jugadores aumentaba a diario. A las 2 semanas del lanzamiento, el número total de jugadores ya había superado los 180.000. Solo 20,000 más para alcanzar el hito de 200.000 jugadores del sistema. Y eso fue antes de expandirse a los principales países más allá de la Tierra del Fuego. Las conversaciones con varios representantes extranjeros casi habían terminado. Una vez que se llevaron la versión sin cortes de Ultimate Storm a casa, los números volverían a aumentar. Kei estimó que cumplirían el objetivo en una semana. Y no podía esperar. Tenía un fuerte presentimiento. Una vez que se alcanzara este hito, su habilidad de control de red Genjutsu volvería a evolucionar. Y esa evolución desbloquearía una infraestructura similar a Internet, marcando el comienzo de una verdadera era digital en el mundo ninja. Incluso si no pudiera rivalizar con el Internet del siglo XXI de la Tierra, apenas alcanzando el nivel de intranet de la década de 1990, eso sería suficiente. Kei no podía esperar. Estaba listo para terminar esta misión lo más rápido posible. Capítulo 214, Rasa. Visitar el cielo y la tierra fue todo por el bien de la aldea oculta de la arena. Rasa había estado viviendo bastante cómodamente últimamente. En todos los sentidos de la palabra, en realidad.
Su plan para llevar la versión sin cortes de Ultimate Storm a la aldea oculta de la hoja había salido sin problemas. Gracias a las conexiones y la mediación de Sarutobi Suiki, Rasa conoció a varios shinobi Hoja con estrechos vínculos con los escalones superiores, algunos del clan Koharu, otros del clan Mitokado e incluso un Senju que había abandonado el apellido, además de un Uchiha particularmente preocupado por el dinero. Rasa los encontró todos insoportables. Su hedora corrupción prácticamente resumaba por sus poros. No actuaron como shinobi adecuados. En cambio, le recordaban a los nobles en decadencia, los comerciantes codiciosos y los burócratas hambrientos de poder. Sus sonrisas eran falsas, sus palabras calculadoras y apestaban al hedor de la política. Aún así, Rasa esperaba que hubiera más personas como ellos. Porque estos degenerados eran el problema de Leaf, engendrado por su abandono de la tradición en favor de la codicia. Se aferraron a la gran bestia que era la aldea de la hoja, absorbiéndole fuerza. Si Rasa fuera de la hoja, los odiaría hasta los huesos. Pero él era de la arena oculta, y como el principal sucesor del título de Kazekage, vio su corrupción como una oportunidad de oro. Después de todo, si le pagabas a estas personas, hacían las cosas. La hoja inicialmente se resistió a otorgar a la aldea de arena acceso a la tormenta definitiva sin censura, pero una vez que se entregaron los sobornos, todos los obstáculos se desvanecieron. Las negociaciones concluyeron sin problemas en solo unos días. Claro, la arena tuvo que pagar un precio, pero fue temporal. Dada la forma en que la hoja se estaba pudriendo desde adentro, una vez que estallara la próxima guerra mundial y Shinobi, esa llamada aldea más grande se desmoronaría como papel mojado. Sus riquezas serían devoradas por las otras naciones Shinobi. Así que cualquier pérdida actual era solo un pago inicial en el futuro. Sin grandes responsabilidades que pesaran sobre él, Rasa tuvo tiempo para disfrutar de las cosas buenas. Tomemos Eavenaneart, por ejemplo, la famosa sala de placer de la hoja. Ofrecía de todo. Baños calientes, masajes de pies, tratamientos para el cuero cabelludo, limpieza de oídos, incluso servicios de los que Rasa nunca había oído hablar en la Tierra del Viento. Puro lujo. Sin embargo, un poco caro. Sarutobi Suiki había pagado al principio, pero una vez que Rasa comenzó a sobornar a los funcionarios de la hoja, tuvo que pagar la factura él mismo. Afortunadamente, estaba allí como enviado diplomático de Sand, por lo que podía gastarlo todo. Incluso entonces, los fondos se estaban agotando. Rasa ya había considerado presentar una solicitud de emergencia para obtener más fondos al tercer Kazekage. Al principio, dudó. Pero Suiki lo convenció. Hermano Rasa, había dicho Suiki, descansando en las aguas termales, he caminado por este camino. Todo esto, todo lo que hago, es para proteger la hoja. Mira estas cicatrices en mi cuerpo. Cada uno de ellos es para el pueblo. ¿Pero qué me ha dado la hoja a cambio? Algo de dinero para la reubicación, y ahora estoy sobreviviendo. Fue entonces cuando me di cuenta de que somos herramientas de la aldea, no mártires. Tiene que haber una línea entre el deber público y la vida privada. ¿Usar sus propios ahorros para asuntos de la aldea? Eso es una tontería. Rompe el sistema Shinobi. Todo lo relacionado con el trabajo debe ser reembolsado. De esa manera, tampoco cargamos a nuestras familias. Tiene sentido, ¿verdad? Rasa estaba conmocionada. Suiki era miembro del clan Sarutobi, su mayor era el propio tercer Hokage. Si alguien como Suiki había sufrido tanto, ¿qué había pasado con él? La arena era aún más pobre que la hoja. Y Rasa, aunque heredero del Kazekage, no era Kazekage todavía. ¿Y si nunca se convirtiera en uno? ¿Serían todos sus sacrificios en vano? No era que no quisiera darlo todo por la arena oculta, es solo que ahora tenía a alguien. Su prometida, Karura. La amaba mucho. Si él muriera, ¿quién la cuidaría? La arena había comenzado a prosperar recientemente, pero aún trataba a las familias de shinobi caídos con tacañería. Apenas tenían garantizada la supervivencia, y mucho menos la comodidad. Rasa y el tercer Kazekage habían querido cambiar eso, pero la vieja guardia se resistió ferozmente. Esta es la voluntad del primer Kazekage. Es tradición. ¿Te atreves a desafiar a nuestros antepasados? Si lo soportamos nosotros, ¿por qué tú no? Rasa casi había desatado Magnet Release en ese mismo momento. ¿Qué quieres decir con lo soportamos? ¿Crees que los muertos pueden protestar? Estos viejos fósiles no eran los que hacían sacrificios. Solo estaban interesados en preservar su poder y prestigio, no en proteger a la próxima generación. Pero ni siquiera el Kazekage pudo anularlos por completo. Rasa había aprendido una amarga verdad. La aldea no pertenecía solo al Kazekage.
Incluso una buena política no podría promulgarse sin ganarse a los ancianos. Así que las palabras de Suiki sonaron ciertas. La arena es la arena. Soy Rasa. Incluso si me convierto en Kasekage, eso no significa que sea el dueño de la aldea. Con eso, Rasa estaba convencida. Envió una solicitud de más fondos operativos y aprovechó silenciosamente uno de los escondites de emergencia ocultos de la arena en la Tierra del Fuego. Como heredero del Kasekage, sabía dónde estaban esos escondites. Estaba bien. Una vez que llegaban los fondos oficiales, reponía el alijo. Incluso el tercer Kasekage lo apoyaría. Después de todo, esto era para la aldea de arena. Ese día, Rasa finalmente entendió el verdadero significado de para el pueblo. Con nuevos fondos en la mano, reanudó sus tratos con los burócratas corruptos de la hoja. Todos los días bebía hasta que tenía la cara roja y visiblemente exhausto. Cuando regresó a los aposentos diplomáticos de Sand, sus camaradas se preocuparon por él. Parecía estar viviendo en el lujo, pero todos lo sabían. Estaba soportando humillaciones y dificultades por el bien de la aldea. Gracias a sus esfuerzos, se aseguró la importación de Ultimate Storm. Incluso había obtenido información valiosa de los clanes nobles de la hoja. La delegación lo vio como un mártir. Muchos se ofrecieron a ocupar su lugar. Pero Rasa se negó. Ahora solo confían en mí, dijo. Si vas en cambio, lo arruinará todo. Lo dejó claro. Esto era para la arena. El sacrificio era necesario. Podía soportarlo. Un shinobi debe soportar lo insoportable. Sus palabras los conmovieron. Algunos lloraron. Todos ellos lo respetaban y admiraban profundamente, listos para dar sus vidas por Rasa-sama. Rasa también sintió ese peso. Suiki había tenido razón. Eran shinobi. Los asuntos públicos y privados deben mantenerse separados. Incluso si tu corazón está en el lugar correcto, los sacrificios deben ser vistos, no escondidos. Ese era el verdadero significado de servir a la aldea. La determinación de Rasa solo se profundizó. Y así, mientras las otras aldeas shinobi se tambaleaban en lentas negociaciones con la hoja, Rasa siguió adelante. Los demás no podían dejar de lado su orgullo, por lo que se enfrentaron con los funcionarios corruptos en lugar de trabajar con ellos. Pero cuando la arena terminó sus conversaciones y Rasa se metió profundamente con los burócratas, las otras naciones entraron en pánico. Enviaron espías. Vinieron haciendo preguntas. Muy pronto, se corrió la voz. Rasa había gastado mucho y había hecho todos los trucos que podía. Las otras aldeas, aturdidas por la riqueza de la arena, se dieron cuenta de que habían sido tontas. Si no construían relaciones como lo hizo Rasa, saldrían perdiendo. Así que bajaron su orgullo y comenzaron a cortejar también a los funcionarios corruptos de la hoja, llevándolos a casas de placer e imitando los movimientos de Rasa. Sus negociaciones se aceleraron. Y cuando vieron que sus propios fondos se evaporaban, hicieron una mueca, pero también dieron un suspiro de alivio. Porque habían descubierto la estrategia ganadora. En unos pocos días, también aseguraron Ultimate Storm para sus aldeas. A partir de ese momento, todas las delegaciones acordaron mantener estos vínculos. Con la podredumbre de la hoja siendo profunda, sabían. Si llegaba la guerra, estos corruptos de dentro podrían convertirse en los traidores perfectos. Capítulo 215. Los 4 Kage, incluso el Hokage lo hizo. En este momento, las principales aldeas shinobi estaban 100% convencidas de que la hoja oculta se había vuelto corrupta y decadente. La única razón por la que no se había podrido por completo eran sus profundos cimientos y su abundante riqueza. Pero a juzgar por la situación actual, su colapso total era solo cuestión de tiempo. La podredumbre había comenzado desde los rangos superiores. Eso significaba que la decadencia de la hoja era inevitable. Todo lo que quedaba era que el tiempo se pusiera al día. Por lo tanto, retrasar el inicio de la próxima gran guerra shinobi se convirtió en una prioridad. Con base en este análisis, la inteligencia pronto llegó a los escritorios de cada Kage. Aunque los informes eran vagos, señalaban cuestiones clave, a saber, el rápido declive y la corrupción que se enconaba en la hoja oculta. En Sunagakure, el tercer Kasekage entrecerró los ojos y se burló. Tal como esperaba. El Leaf se está deteriorando a un ritmo alarmante. Han abandonado la tradición, lo que los hace destinados a caer. Dado que Rasa lo confirmó, debemos retrasar la guerra por ahora. Esperemos que los demás sepan cuándo contenerse y esperar. En Iwagakure, el tercer Tsuchikage, Onoki, frunció el ceño mientras leía la información, la duda llenaba su corazón. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la hoja parece tan incomprensible ahora? ¿Qué está planeando Hiruzen Sarutobi? ¿No se da cuenta de que este camino los destruirá? ¿O ese viejo tonto finalmente se ha vuelto senil?
Pero Onoki no podía creer realmente que Sarutobi se hubiera vuelto tan inútil. Después de todo, este fue el mismo hombre que llevó a la hoja a la victoria en 2 grandes guerras shinobi, el llamado Hokage más fuerte. Si bien Onoki no lo calificaba muy bien en términos de poder, respetaba a regañadientes su gobierno. En este momento, el ataque de 9 colas no había ocurrido, ni Sarutobi había sido reinstalado. Los Sannin aún no habían abandonado la aldea. Bajo el tercer Hokage, la hoja era militarmente fuerte. A falta de tener un código de trucos como el primer Hokage, esta era fue posiblemente la más poderosa. La única mancha real durante su gobierno fue el suicidio del noble Colmillo Blanco de Konoha, que se había aferrado a un código de honor incluso hasta el final. Para Onoki, cuestiones como la moralidad o el escándalo eran irrelevantes para un Kage. En su opinión, Sarutobi era un digno rival, tal vez incluso alguien a quien envidiaba en secreto. El problema era que los dos tenían casi la misma edad. Pero Sarutobi se había convertido en Hokage más de una década antes. Después de la repentina muerte del segundo Hokage, Sarutobi se hizo cargo y sacó la hoja del borde. Onoki, no tan afortunado. Cuando su propio predecesor fue asesinado, tomó el manto, pero en la segunda guerra shinobi, Iwagakure no pudo ganar. Aunque no sufrieron demasiado gracias a su terreno accidentado, la tierra de la tierra era demasiado pobre en recursos para llamarlo una victoria sin obtener ninguna reparación. Las guerras costaron cantidades masivas de suministros y vidas. Y a pesar de años de desarrollo enfocado, Iwagakure todavía sufría una severa brecha en las fuerzas de élite. Onoki se había visto obligado a contratar mercenarios para cumplir misiones, convirtiéndose en el hazmerreír de las otras aldeas. Una mancha en el orgullo de una gran nación. Pero, ¿qué opción tenía? Su aldea carecía de mano de obra. Más tarde, Onoki desplegaría 10.000 hombres contra el tercer Raikage, solo para que ese hombre luchara hasta la muerte solo y arruinara toda la operación. Había aprendido a soportar la humillación. Por eso, durante la cumbre de los 5 Kage después del ataque de Pain, él y el cuarto Raikage se enfrentaron constantemente. Tenían verdaderas disputas de sangre. Aunque aún no había sucedido mucho, Onoki ya albergaba un profundo resentimiento y celos hacia Sarutobi. El tercer Hokage era como un recordatorio viviente de sus propias insuficiencias. Si hubiera sabido el futuro, que Sarutobi vacilaría, se volvería indeciso y finalmente fracasaría, podría haber encontrado la paz. Pero este no era ese mundo. El futuro no sería tan amable. Así que Onoki se negó a creer que Hiruzen realmente se había deteriorado. Tenía que ser una estratagema. Estos informes fueron probablemente una trampa de la hoja para engañarlos. No porque dudara de su propia gente, sino porque dudaba de la información en sí. Así que decidió enviar más exploradores. Una vez que la delegación regresaba, los interrogaba a fondo. En Kirigakure, el recién nombrado cuarto Mizukage, Yagura, leyó el informe y pareció atónito. Como alguien que no estaba familiarizado con Hiruzen Sarutobi, se emocionó. Si el poderoso Hokage se había vuelto viejo y débil, entonces la hoja finalmente había tropezado con la misma tragedia que Kirigakure. ¿Por qué? Porque la caída de Kirigakure había venido de un anciano tercer Mizukage que se aferró al pensamiento de la era de los reinos combatientes. En verdad, la era de oro de la aldea había sido bajo el segundo Mizukage, Gengetsu Suzuki. Era poderoso y pragmático, incluso ganándose al notoriamente errático clan Kaguya. Gengetsu mantuvo a raya a la vieja guardia. Pero cuando murió repentinamente en la Segunda Guerra, los conservadores tomaron el control. El tercer Mizukage subió al poder y creó la era de la niebla sangrienta, apuntando a clanes con Kekko y Genkai como el de Gengetsu. Para Yagura, estaba claro. Cuando los ancianos se aferraban al poder demasiado tiempo, lo corrompían todo. Y Hiruzen Sarutobi no fue una excepción. Así que Yagura aprobó inmediatamente más fondos para su misión en Konoha. Era hora de echar leña al fuego. En Kumogakure, el tercer Raikage, se rió a carcajadas mientras lanzaba el informe a sus mayores. Konoha se está pudriendo por dentro. Han abandonado la tradición shinobi. Mientras sus arcas se llenan de monedas, sus ninjas se vuelven codiciosos y débiles. Han olvidado que son una aldea shinobi, no una ciudad mercantil bajo algún daimyo. El dinero puede complacer a los nobles, pero nosotros somos guerreros. Cuando una potencia militar se enfoca solo en las ganancias, puede enriquecerse, pero se pudrirá desde adentro. Y cuando eso sucede, es solo cuestión de tiempo antes de que se desmorone. Sus consejeros parecían eufóricos, aunque un anciano expresó dudas. Esta disminución es demasiado rápido. Solo han pasado unos meses. Aún así, con poca información sólida, se contuvo en el juicio.
Esperarían a que regresara la delegación. Mientras los demás celebraban, una más joven, su hijo, se rascó la cabeza. Otsama, ¿por qué 2 años y medio? Si la hoja se está desmoronando, ¿por qué no atacar ahora? La habitación se quedó en silencio. Luego, el Raikage golpeó con un puño la cara de su hijo, enviándolo a través de una pared reforzada. Idiota. No seas tan ingenuo, ah. La podredumbre está solo en sus rangos medios. No sabemos qué está pasando arriba, pero los rangos inferiores siguen siendo sólidos. Kumogakure ha crecido, pero la brecha entre nosotros y la hoja sigue siendo amplia. Si atacamos ahora, saldrán de su estupor y tomarán represalias con una fuerza abrumadora. Que sigan cayendo. Cuando su fuerza realmente se desvanece, entonces atacamos, y esta vez, ganaremos. El joven A, gimiendo entre los escombros, inclinó la cabeza. Lo siento, Otsama. Fui demasiado ingenuo. El Raikage ladró. Levanta la cabeza, A. Nunca te inclines. Eres el próximo Raikage. Mantente erguido y enfrenta todos los obstáculos sin miedo. Esa es la voluntad del rayo. A se puso en atención. Sí, Otsama. Esa ardiente resolución se encendió en la habitación. Los ancianos sonrieron, viendo esperanza para el futuro. Un día, creían, Kumogakure superaría a la hoja. En la línea de tiempo original, lo habían hecho. Después del incidente del 9 colas, la hoja quedó destrozada. Su generación media fue aniquilada y los Sanin se dispersaron. Lo que una vez fue una ventaja inexpugnable se convirtió en una ventaja precaria sobre Tsunagakure. Comparar la hoja con Suna fue un insulto de proporciones históricas. Si no hubiera sido por la manipulación de Obito del cuarto Mizukage, habría estallado otra gran guerra, esta vez, destinada a destruir la hoja. Pero esa oportunidad pasó. Y la hoja se recuperó, como siempre lo hizo. En esta línea de tiempo, con el efecto mariposa de Uchiha ya arremolinándose en una tormenta, es posible que ese mismo declive no llegue. Y si no es así, entonces no cruzó mundos por nada. Capítulo 216. Misión cumplida, red mental de nivel 4 desbloqueada. El Departamento de Guerra Psicológica de Konoha había logrado una gran victoria. Una celebración que no se podía hacer pública se estaba llevando a cabo en la base secreta del departamento. Como el recién nombrado director del Departamento de Guerra Psicológica de Konoha, Sarutobi Mizuki estaba absolutamente eufórico. Otros lo miraban con admiración y envidia, pero no con celos. Después de todo, cuando se trataba de engañar a los delegados visitantes de otras aldeas, Mizuki tenía la mayor cantidad de ideas y las ejecutó con estilo. Naturalmente, cuando la misión se completó con éxito, los superiores lo recompensaron y lo convirtieron oficialmente en el primer jefe del departamento. Por lo tanto, el Departamento de Guerra Psicológica de Konoha se estableció formalmente hoy. Antes de esto, el departamento solo había existido en forma de borrador. El concepto original, junto con su esquema operativo, había sido propuesto por Uchiha Kei. Pero el propio Kei no tenía ningún interés en administrar la unidad. Los deberes burocráticos no eran lo suyo. Eran una pérdida de energía y no lo ayudaban a fortalecerse ni a cumplir misiones de manera más eficiente. Entonces, después de poner en marcha el departamento, Kei discutió las cosas con Tsunade y los demás. Decidieron tratar el lanzamiento del juego Ultimate Storm y su presentación a los enviados extranjeros como misión y prueba. Quien se desempeñara mejor durante el evento se convertiría en el primer director. Kei eliminó los grilletes del dogma tradicional Shinobi para este juicio. Mientras no dañaran a Konoha, los participantes podían usar cualquier medio necesario. Era como dibujar un círculo y decir, vuélvete loco. Sé creativo. Sé humano. El mundo shinobi siempre había sido retorcido, y los shinobi a menudo no eran diferentes a los perros con correa. Las generaciones habían estado condicionadas por un rígido sistema de castas, particularmente después de la fundación de las aldeas ocultas. Los lores y nobles reforzaron deliberadamente esta mentalidad en aras de la estabilidad. Para ellos, el caos significaba peligro. Las aldeas ocultas poseían una fuerza mucho mayor que la de los antiguos clanes dispersos, por lo que esta correa mental tenía que ser más fuerte. Por supuesto, este adoctrinamiento estaba envuelto en términos nobles como paz y orden. Y tenía ventajas tangibles, como más misiones. Cuanto más obediente era el pueblo, más trabajos obtenían. Cuando los señores feudales acordaron colectivamente que solo las aldeas respetuosas de las reglas recibirían cuotas más altas, todas las aldeas tuvieron que alinearse. Konoha era el ejemplo de esto. Estable, poderosa, respetuosa de las reglas y con la confianza de la clase dominante. A pesar de que los shinobi tenían el poder, la opinión pública y la voluntad del pueblo estaban en manos de la élite.
Si el Daimi dio forma a la narrativa se convirtió en realidad. Naturalmente, Konoha estaba orgullosa de su imagen, mientras que otras aldeas la envidiaban o la resentían, y trataban de competir o socavarla en consecuencia. Esto creó un entorno en el que los shinobi se limitaban. Aunque parecían libres, estaban profundamente condicionados. Incluso cuando una estrategia claramente los favorecía, si contradecía el código shinobi, dudarían. Tomemos a Jiraiya, por ejemplo. Era un vagabundo de espíritu libre en la superficie, pero cuando llegó el momento, obedeció las reglas. Incluso mientras era mentor de Naruto, enfatizó esos mismos principios, predicando que un verdadero shinobi soporta el dolor que otros no pueden. No se equivocó. Había sido criado con esas enseñanzas y realmente las creía. Y si alguien como Jiraiya todavía se inclinaba ante el código, ¿cómo podría el shinobi promedio resistir décadas de entrenamiento? Como transmigrante, Uchiha Kei creía en el poder creativo del pensamiento liberado. Todo lo que la gente necesitaba era el espacio para pensar libremente. Entonces, después de una cuidadosa selección, se eligieron personas como Sarutobi Mizuki, aquellos con habilidades de combate promedio pero mentes activas. Eran holgazanes profesionales, hastiados vendedores de papel que nunca habían pasado el corte como shinobi de primera línea. Pero una vez que su pensamiento astuto y poco ortodoxo fue guiado adecuadamente, su inutilidad se convirtió en genio. Esta vez, después de que Kei expusiera las necesidades y los objetivos, sus talentos latentes explotaron. Hace un mes, cuando se entregaron los planos, se vieron abrumados y perdidos. Kei dejó en claro que no los manejaría, solo daría órdenes. Dejados a su suerte, Mizuki y compañía no tuvieron más remedio que realizar sesiones de lluvia de ideas. Y donde hay lluvias de ideas grupales, siempre surgen los reyes de las ideas. Mizuki era ese rey. Miembro del clan Sarutobi, Mizuki siempre había sido inteligente. Una vez fue un cabecilla de patio de recreo, pero al carecer de verdadero talento shinobi, se desvaneció en la oscuridad y terminó como funcionario público. Sin embargo, lo que mantuvo su mente aguda fue su amor por los libros, cualquier libro. Filosofía, psicología, novelas de mala calidad, lo que sea, lo leyó. Debido a su posición, Mizuki a menudo interactuaba con la nobleza y los daimis en nombre de Konoha. Con experiencia y una gran cantidad de conocimientos, se convirtió en la fábrica de ideas del departamento. Incluso replicó el comportamiento lujoso y los tratos secretos que había observado entre las élites y los comerciantes, reempaquetados y armados para la misión. Esto dejó boquiabiertos a los otros holgazanes de Konoha. Abrió puertas, a veces demasiado anchas. Tsunade y los otros altos mandos se preocuparon. ¿Estaba Konoha en riesgo de absorber todos estos hábitos turbios? Kei creía que era inevitable. Si Konoha perseguía el crecimiento económico y la autosuficiencia, la corrupción seguiría. Era la naturaleza humana. Pero Kei también dijo que el conocimiento previo era poder. Con la educación de Mizuki, Konoha pudo reconocer estos patrones temprano y desarrollar contramedidas por adelantado. Tsunade y los demás estuvieron de acuerdo y trataron la misión como un valioso estudio de caso. Al final, Mizuki y su equipo tuvieron un éxito brillante. No solo engañaron a las delegaciones extranjeras, sino que también construyeron relaciones rentables, y muy mutuas. Incluso los sobornos ofrecidos fueron reportados y grabados. Kei, por supuesto, entendió la importancia del incentivo. Inmediatamente asignó el 20% de los fondos incautados. El 10% se destinó a operaciones departamentales y el 10% como bonificaciones. Naturalmente, Mizuki y los demás estaban encantados. No esperaban un salario real y, de repente, su motivación se disparó. Así, el departamento nació oficialmente y Mizuki fue promovido y celebrado. Al comienzo de la fiesta, Kei y los superiores estaban presentes, pero rápidamente se fueron para que el equipo se divirtiera. Mizuki estaba encantada y profundamente agradecida. Debido al plan de Kei, finalmente tuvo un propósito, un estatus y la oportunidad de brillar para Konoha. Le debía todo a Kei Dono. En este momento, el respeto de Mizuki por Kei superó incluso su reverencia por Hiruzen. Si Kei alguna vez se postulara para Hokage, Mizuki votaría sin dudarlo. Pero como Kei no quería el poder político, Mizuki prometió su apoyo a Tsunade y Minato, el rumoreado amante y amigo más cercano de Kei, respectivamente. Las alianzas políticas se forman de esta manera. Y Mizuki no se guardó esta gratitud para sí mismo. Lo compartió abiertamente en la fiesta, recordándoles a todos que le debían todo a Kei Dono, y que traicionarlo sería imperdonable. Naturalmente, todo el departamento estuvo de acuerdo.
Sus destinos eran todos los mismos. Antes nadie, ahora contribuyentes vitales a Konoha. Levantaron sus copas en honor a Kei. Mientras tanto, el hombre del momento, Uchiha Kei, disfrutaba de un tipo diferente de gloria. Din felicitaciones, anfitrión. Has completado una misión principal. Total de jugadores. 200.000 Din recompensas distribuidas. Por favor, compruebe su inventario 2 semanas después de que los diversos enviados de la aldea se fueran a regañadientes y medio mes después de revivir a Hashirama Senju, Kei finalmente recibió el aviso de finalización. Estaba abrumado. Había tomado casi 3 meses, mucho más que las misiones anteriores. Y efectivamente, apareció una nueva misión, esta vez exigiendo 500.000 jugadores en total. Seriamente, 2,5 veces más. Sistema estúpido, pequeña cosita sombría. Por fin has mostrado tus verdaderas plumas. Refunfuñando, Kei abrió el paquete de recompensas. La luz brilló. Los elementos verdes y azules llenaron el aire, junto con algunos morados raros. Pero lo que le llamó la atención fue el objeto dorado mejorado, el material de mejora para su dominio de la red mental. Sin dudarlo, Kei lo usó. Su habilidad red mental se actualizó al nivel 4. Nuevos conocimientos y recuerdos inundaron su mente. El gran volumen lo dejó mareado y exhausto. Cerró los ojos. Durante media hora, permaneció inmóvil. Cuando sus guardaespaldas notaron que algo andaba mal, Uchiha Jirri dio un paso adelante ansiosamente para ver cómo estaba, justo cuando los ojos de Kei se abrieron de golpe. Su Sharingan giraba. 3 Tomoe, impecable y radiante. Los Tomoe giraban rápidamente, sus líneas más nítidas que nunca. Había entrado en la forma más fuerte del 3 Tomoe Sharingan, igualando a las élites Uchiha como Jirri. Capítulo 217. Problemas de red. Lord Kei, tu Sharingan, en realidad es. Los ojos de Uchiha Jirri se abrieron con incredulidad. Su propio Sharingan se activó instintivamente. 3 Tomoe, perfectamente formados y precisos. Esta fue la etapa final de un Sharingan regular, forjado a través de una batalla y un crecimiento implacables. En su caso, había tardado hasta los 16 años en lograrlo. Su dojutsu irradiaba un chakra tan poderoso que cualquiera sin resistencia innata al genjutsu o al menos un jutsu igual evitaría instintivamente el contacto visual. Siempre se había considerado un verdadero genio entre los Uchiha, tal vez no a la par con monstruos como Itachi Uchiha o Shisui Uchiha, pero ciertamente entre los más rápidos en alcanzar la etapa de 3 Tomoes. Incluso las reencarnaciones del chakra de Indra como Sasuke Uchiha y Madara Uchiha habían avanzado a través de las etapas del Sharingan a un ritmo comparable al de ella. Pero en los últimos meses, Jirri había llegado a abandonar esta orgullosa noción. Porque había sido testigo de 2 monstruos absolutos. El primero, Obito Uchiha. Su Sharingan se despertó como un par de ojos de 2 tomos. Luego, con una misteriosa intervención de Kei Dono, evolucionó hacia una extraña formación de Tomoe 3-2. Y poco después, una etapa completa de 3 tomos. Aunque rudimentario, con Tomoe pero sin líneas interconectadas, seguía siendo monstruoso. El segundo, Uchiha Kei, según los estándares de los shinobi, ya era mayor. Sin embargo, hace solo unos meses, solo tenía un Tomoe. Como capitana de su escuadrón, Jirri había sido testigo de primera mano de cómo evolucionaba su Sharingan una y otra vez, hasta hoy, coincidía con el suyo. No hay duda al respecto. En comparación con Kei Dono, todos los llamados prodigios, incluida ella misma, eran solo ruido de fondo. El simple hecho de seguir sus pasos ya requería un talento abrumador. Y así, en ese momento, Jirri sintió el amargo aguijón de la realidad. La rápida evolución de Kei Dono era innegable, pero ¿por qué había estado atrapado en un Tomoe durante tantos años? La respuesta, pensó, estaba en el dolor y la represión. Jirri creía que Kei Dono debía haber estado embotellando sus talentos durante años, enterrado bajo una montaña de abandono. Un oficial logístico en las sombras, despreciado por los llamados genios del clan. Debe haber soportado años de desdén, invisible pero hirviendo debajo de la superficie. Y solo ahora, después de revelar su brillantez, después de remodelar el Uchiha, la hoja oculta y todo el mundo shinobi, ese potencial enterrado finalmente estalló. Sí, Kei Dono no solo era brillante. Nació como un genio tanto en intelecto como en linaje. Fue la rigidez y la podredumbre del clan lo que lo detuvo. Imaginó más y más, su expresión se volvió conflictiva. La tristeza parpadeó en sus ojos. Si no fuera por su diferencia de estatus, si no le preocupaba que fuera inapropiado, se habría arrojado a sus brazos, ofreciéndole el consuelo oculto de su amplio pecho debajo de su uniforme negro para aliviar sus penas.
Kei estaba completamente confundido. No tenía idea de por qué el estado de ánimo de Hiri había cambiado tan dramáticamente después de activar el Sharingan de 3 tomoes de alto nivel. ¿No es de los que se quedan callados cuando tiene curiosidad?, preguntó sin rodeos. Hiri-senpai, ¿pasa algo? ¿Hay algún problema con mi Sharingan? Hiri salió de sus pensamientos y negó con la cabeza. No, Kei Dono. Solo, ahora me doy cuenta de lo difícil que ha sido para ti. Tenga la seguridad de que nuestro cuerpo de guardias le servirá con una dedicación aún mayor en el futuro. La cara confundida de un chico anime se intensifica. Trató de profundizar más, pero Hiri volvió a negar con la cabeza e insistió en que todo estaba bien. Dijo que el problema radicaba en ella y en el clan Uchiha, no en él. Debería continuar como estaba. Sus extrañas palabras solo profundizaron la confusión de Kei. No tenía idea de lo que ella había imaginado, así que simplemente le aseguró que se sentía perfectamente bien. Desafortunadamente, eso solo la hizo parecer aún más dolida. Al no ver ningún sentido en continuar, Kei cambió de tema y le pidió a Hiri que lo ayudara a probar la fuerza de su Sharingan. Naturalmente, ella estuvo de acuerdo y activó la suya para una comparación directa cara a cara. Entonces Kei activó su Genjutsu, su infame técnica de juego de la ilusión. Hasta ahora, funcionaba en cualquiera que estuviera por debajo de la etapa de 3 tomoes. Hoy, quería probar si funcionaba en iguales. Resultado: fracaso. El Sharingan de 3 tomos de Hiri anuló el efecto por completo. Pero ese fue solo el primer intento. Repitieron la prueba varias veces, con Hiri suprimiendo gradualmente el poder de su Sharingan. A pesar de no poseer un Mangekyou, su dominio sobre su propio Dojutsu ya era de élite. Finalmente, Kei confirmó. Su técnica ahora funcionaba en usuarios de 3 tomos recién despertados. Falló solo cuando el oponente tuvo un dominio más profundo. Si bien eso puede sonar poco impresionante, no lo fue. Este era el clan Uchiha. El Sharingan de 3 tomos era el pináculo del Dojutsu antes de que Mangekyou se conociera. Durante décadas, esta etapa por sí sola había convertido a los Uchiha en los maestros de Genjutsu más temidos en el mundo shinobi. De hecho, según el manga original, los Uchiha eran los maestros indiscutibles del Genjutsu. Aunque el anime una vez presentó al clan Kurama, cuyas ilusiones basadas en los ojos eran básicamente imitaciones del sistema Bleach Zanpakuto. Su Genjutsu supuestamente superó al de los Uchiha, hasta que el manga dijo lo contrario. Relleno de anime clásico. En el mundo de Kei, sin embargo, el clan Kurama era real, pero no tan absurdamente dominado. Sus técnicas tenían estilo, claro. Pero nada que pudiera rivalizar con las ilusiones de Uchiha, especialmente ahora. Y después del surgimiento del juego de la ilusión de Kei, nadie se atrevió a mencionar el Kurama al mismo tiempo. Incluso ellos lo admitieron. Ser comparado con los Uchiha solía ser su mayor honor. Después de completar las pruebas, Kei tuvo una idea más clara de su nivel de poder. Se había convertido en un detector de nivel de poder viviente. Cualquiera que pudiera resistirse a su Genjutsu tenía que estar entre los mejores. El Chunin de élite de cada aldea. Y los Chunin de élite eran los guerreros ápice del mundo shinobi antes de la era Boruto. Incluso durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, se desempeñaron admirablemente. Resistir las ilusiones de Kei ahora requería que estuvieras en ese nivel, o que tuvieras una inmunidad natural, como tus compañeros Uchiha. En resumen, Illusion Game se había convertido en la prueba de fuego definitiva para la fuerza. Y gracias a su habilidad dotada por el sistema Overclock All Night, podía entrar en un modo de spam sin enfriamiento, lanzándolo sobre un área amplia para determinar instantáneamente quién de ellos era digno. Si estallaba la guerra, sería el arma definitiva para limpiar el mob. Por supuesto, la hoja oculta nunca lo enviaría al frente, a menos que la aldea estuviera al borde del colapso. De lo contrario, el valor de Kei era mucho mayor en la retaguardia. Eso es lo que lo convirtió en un tipo único de shinobi. Más valioso detrás de escena que en el campo de batalla. Después de terminar la prueba, Kei envió a Hiri a descansar y entró en la red mental para estudiar los cambios que venían con su nueva actualización LV4. Los módulos fueron impresionantes. Con la subida de nivel llegó una avalancha de nuevos planos de ingeniería, incluso tecnología militar del mundo real, completa con esquemas diseccionables y partes absurdamente detalladas. Hipotéticamente, si uno pudiera recrear cada pieza en la realidad, podría ensamblar físicamente estas armas desde cero. La base de datos era enorme. Algunos de los módulos eran ridículos. Pero tenía sentido. La red mental provino de un mundo tecnológico futuro siglos más allá incluso del siglo XXI.
Sin embargo, la biblioteca de módulos actual se limitaba a la tecnología de principios del siglo XXI debido a las limitaciones del sistema. Aún así, la ingeniería militar moderna requería máquinas herramienta de élite y materiales especializados. Sin ellos, incluso un plan perfecto no tenía sentido. Un ejemplo. Incluso algo tan simple como un buen rifle de asalto necesitaba ingeniería de precisión mucho más allá de las capacidades de la mayoría de los países. Y aquellos que podían producirlos, como el AK, ya habían visto sus diseños filtrados hace mucho tiempo. En el viejo mundo de Kei, todavía era más barato comprar que construir. Pero este era el mundo shinobi. Aquí, la tecnología del mercado negro y las superarmas hechas a mano eran la norma. Si esos planos militares se filtraran, el caos sería catastrófico. El equilibrio de poder en el mundo shinobi podría colapsar. Un grupo de ninjas con rifles de asalto y lanzacohetes destruiría absolutamente a los enemigos que lanzan kunai. Afortunadamente, todo esto estaba bajo el control de Kei. Y ya sabía a quién dárselo. Sasori había alcanzado un cierto nivel de conocimiento mecánico. Era hora de mostrarle la aterradora elegancia de la guerra moderna. Una vez hecho esto, Kei dirigió su atención a lo que había anhelado. La función de red. Gracias a la actualización y la inyección de datos, ahora sabía que la red mental LB4 tenía capacidades completas de construcción de Internet, con toda la tecnología necesaria. Pero, todo se basó en los estándares del siglo XXI de la Tierra. Si quería que funcionara en el mundo shinobi, tendría que adaptarlo enteramente. No es fácil, pero es posible. Tenía la habilidad. Tenía la experiencia. Ahora era solo cuestión de tiempo. Había esperado esto, de verdad. Y todos los experimentos hasta ahora se habían alineado con esa expectativa. Y la última pieza del rompecabezas fue Kurama. Sí, el propio Nueve Colas. Como una forma de vida de chakra puro, la bestia con cola era la estación base natural perfecta. Llamó a Kurama para que lo ayudara. El zorro estaba de mal humor, por supuesto. Desde ese anuncio público, se había vuelto adicto a Ultimate Ninja Storm, especialmente el modo en el que se convertía en una chica kitsune tetona y golpeaba a la gente. Ahora entendía completamente cómo efectivo ese disfraz estaba en la psique humana. Capítulo 218. El asombro de Orochimaru, la finalización de la torre de señales. Entonces, la razón por la que me llamaste aquí, es desarrollar una red a gran escala que vaya más allá de las conexiones locales. Eso significa que una vez que esté construido, finalmente podré jugar con personas fuera de la aldea oculta de la hoja. En el mundo de las redes mentales, el Nueve Colas, ahora reducido a tamaño humano, preguntó con gran entusiasmo, un marcado contraste con su impaciencia anterior. La vista fue suficiente para confirmarlo. El otrora poderoso Nueve Colas ahora se había convertido en un zorro adicto a Internet en toda regla. Verdaderamente una historia trágica. Uchiha Kei se tomó un momento de luto silencioso y luego se recompuso. Agarrando el Nueve Colas, inmediatamente refinó parte de su chakra y lo infundió en el mundo de la red mental para realizar una prueba. Como fusión de energía mental y física, el chakra era prácticamente omnipotente dentro de la red mental. Las funciones que generalmente requerían dispositivos de alta tecnología podrían lograrse puramente a través del sistema de chakras. Desde el Sharingan hasta los pergaminos de sellado, incluso el chakra mismo, todo siguió el mismo principio. Kei había traído el Nueve Colas para ver si podía servir como base de señales dentro de la red mental. La inspiración vino de la historia original. Durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, Naruto Uzumaki distribuyó el chakra del Nueve Colas entre las fuerzas aliadas shinobi. Con esto, no solo ganaron un poder inmenso, sino que también lograron hazañas increíbles. Desde el uso del enlace de chakra por parte de Minato Namikaze para teletransportar instantáneamente a todos a través del Flying Raijin Jutsu, hasta el intercambio de pensamientos y emociones, creando una comunicación milagrosa entre las personas. Y luego estaba el reino de las bestias con cola, una dimensión espiritual donde las bestias con cola podían conectarse. En esencia, era como una versión de bajo nivel de la red mental. Todo apuntaba a que las bestias con cola eran altamente compatibles con el sistema de red mental. Eran los candidatos perfectos para las torres de señales del mundo ninja. Por lo tanto, usar el Ninetales para las pruebas tenía mucho sentido. Efectivamente, los esfuerzos de Kei para convertir el chakra del Nueve Colas en una torre de señal de red espiritual se desarrollaron sin problemas, tan suavemente que se sintió como dominar una habilidad en un juego con recursos al máximo. Pero surgieron problemas después del experimento. Kei inicialmente había esperado que las vastas reservas de chakra del Nueve Colas le permitieran construir una red que cubriera una nación entera.
Sin embargo, después de la prueba, se dio cuenta de que era una ilusión. El 9 colas era poderoso y tenía una inmensa energía espiritual. Pero su alcance máximo, incluso cuando se ejercía por completo, era de solo un radio de 500 kilómetros. Y eso era puramente teórico. Los obstáculos del mundo real como montañas, terrenos subterráneos y la interferencia de minerales especiales lo reducirían aún más. En uso real, un radio de 300 kilómetros era la apuesta más segura. Más allá de eso, la señal se debilitaría y la red se volvería inestable. Naturalmente, este resultado dejó a Kei profundamente insatisfecho, estaba muy por debajo de las expectativas. El 9 colas, que había estado con él todo el tiempo, notó su ceño fruncido. Acababa de entretenerse con su transformación actual. Posar como una hermosa doncella zorro, admirándose en un espejo. Con un tono frío que chocaba extrañamente con su apariencia coqueta, el zorro preguntó: ¿qué pasa? ¿No funcionó? Kei solo pudo suspirar internamente. Este zorro estaba actuando cada vez más como una dama real. Trágico. Era una pendiente resbaladiza. Tarde o temprano, se arruinaría. Por supuesto, se guardó ese pensamiento para sí mismo y respondió claramente: no, funcionó. Pero no tan bien como esperaba. Explicó el problema de la cobertura. El 9 colas levantó una mano delicada, golpeándose la barbilla con un dedo suave, claramente un hábito inconsciente adquirido a través de todo el tiempo que pasaba jugando juegos tradicionales, particularmente japoneses. Esas elegantes heroínas en los juegos a menudo tenían tales gestos, y el 9 colas había comenzado a imitarlas después de engancharse al cosplay. Kei solo podía lamentarse interiormente. La destrucción del 9 colas seguía aumentando. De repente, el zorro sintió una ola de hostilidad. Mirando a su alrededor con cautela, no sospechaba de Kei, porque en este reino mental, Kei era el mundo. Si tuviera malicia, se sentiría como si todo el reino estuviera en contra. Y dado que la hostilidad desapareció tan rápido como apareció, el 9 colas lo atribuyó al odio de otra persona hacia el zorro de 9 colas. Si bien todavía no le gustaba tanta negatividad, al zorro ya no le molestaba. Después de todo, ahora era feliz. Una emoción diferente e inofensiva se filtraba lentamente en él, quizás esa era la verdadera razón por la que su destrucibilidad estaba creciendo. Volviendo al tema, el 9 colas volvió a hablar. Así que confiar solo en mí como base de señal no es suficiente. ¿Qué pasa si agregas más torres, una de vez en cuando en todo el país? De esa manera, incluso si no puedes cubrir todo el continente, cubrir la Tierra del Fuego y las áreas cercanas debería ser factible, ¿verdad? Kei hizo una pausa. Agregar más torres. Teóricamente, sí. Pero, ¿cómo los colocamos cada pocos cientos de kilómetros? Esta configuración depende de tu chakra. Eso significaría usar otras bestias con cola, o dividirse. Además, incluso cambiaste tu forma de hablar después de transformarte. 9 colas, realmente estás en el camino sin retorno. Agregó ese sarcasmo mentalmente. El 9 colas acuñó su codo derecho con su mano izquierda, jugando con su cabello plateado con dedos delgados. Exactamente. Estoy hablando de dividir. Conoces mi situación. Separar el chakra no es difícil para mí. Es solo que ningún humano ha logrado que lo haga antes. De todos modos, solo estás tomando prestado mi chakra para construir estas torres. Así que solo guarda el chakra dividido en una de tus herramientas ninja y plántalo alrededor de la Tierra del Fuego. Incluso si cada fragmento solo puede cubrir unas pocas docenas de kilómetros, con suficientes, las señales se superpondrán para formar puentes, y mi conciencia puede extenderse a través de ellos. Si eso sucede, tal vez tu red de genjutsu pueda extenderse tanto como mi voluntad pueda alcanzar. Kei levantó una ceja ante la idea y apoyó la barbilla en su mano. Teóricamente, sí. De hecho, esa podría ser la forma correcta de construir la red si la tecnología avanzada no es una opción. Era exactamente lo que solía hacer el antiguo imperio. No lo había considerado antes, en parte porque no estaba seguro de que el 9 colas aceptaría dividir su chakra, especialmente sin Naruto o una guerra. Además, el modelo tecnológico dado por el sistema era muy avanzado. Superestaciones sincronizadas con satélites, que cubrían vastas áreas con una infraestructura mínima. Se había centrado en ese enfoque. Pero si eso no fuera factible en este momento, el método torpe tendría que ser suficiente. Aunque tiene muchos recursos y es vulnerable al sabotaje, actualmente era la forma más realista de establecer una cobertura a gran escala en el mundo ninja. Como alguien que había visto cómo un mundo atrasado se convertía en algo avanzado, Kei entendía bien una cosa.
Había que hacer algunas cosas, con riesgo y todo, porque solo a través de la construcción se podía lograr la grandeza. E incluso si estas torres eran fáciles de destruir, también eran fáciles de reparar. Con unidades de respaldo ocultas en áreas de alto riesgo, uno podría simplemente cambiar a repuestos si es necesario. Si incluso se eliminaran las copias de seguridad, significaría una guerra a gran escala de todos modos, momento en el que las prioridades cambiarían. Dado que el 9 Colas estaba dispuesto a cooperar, que así sea. Con eso, Kei se dispuso a continuar su investigación. Esta vez, trajo a Kusina Uzumaki y Orochimaru, e incluso se acercó en secreto a Sasori, atrayéndolo al proyecto. En el momento en que todos escucharon el plan para una red masiva, sus ojos se iluminaron. Después de todo, ya habían experimentado sus beneficios. El propio Kei era un centro de señales, aunque su cobertura se limitaba al Leaf. Aún así, la confiabilidad de la aplicación de mensajería y la facilidad de acceder al reino del Genjutsu tenían a todos enganchados. Kei lo dejó claro. La nueva red funcionaría tanto con el reino Genjutsu como con la aplicación de mensajería. Solo imaginar tener esas características incluso fuera del pueblo fue suficiente para mostrar lo increíblemente valioso que era. Una vez completado, cambiaría el mundo. Y ser parte de algo que cambió el mundo, incluso aquellos a los que no les importaba la fama estaban encantados. Fue un proyecto que les permitió desarrollar todo su potencial y dejar su huella en la historia. Motivado y lleno de energía, el grupo se sumergió en la investigación. Tampoco trabajaban de forma aislada, a veces salían a hacer preguntas o pedir prestado equipo. En poco tiempo, se completó el primer prototipo. Una pequeña torre de señales. Utilizaba técnicas de sellado y conocimientos de ingeniería de Sasori, junto con jutsu de apoyo como el jutsu de transferencia mental del clan Yamanaka. El resultado fue una estructura de aspecto tosco hecha de madera y acero, de unos 3 metros de ancho y 5 metros de alto, cubierta de símbolos de ninjutsu, como una estaca de metal gigante. Claro, era voluminoso para un prototipo y tenía un alcance de solo 3 kilómetros, pero eso era suficiente. Esta fue una prueba de concepto. La torre se conectó con éxito a Kei, el servidor central, y creó un puente de señal que funcionaba. Aunque crudo y lejos de ser elegante, la pura belleza de lo que representaba era asombrosa. Para Orochimaru y Sasori, fue fascinante. La parte más difícil de cualquier creación es pasar de la nada a algo. Y Kei y su equipo acababan de llevar la red de señales de 0 a 1. Para expandir el rango, solo necesitarían escalar el diseño. Por supuesto, cuanto más grande se hiciera, más difícil sería manejarlo. Los recursos y la mano de obra se convirtieron en limitaciones importantes. Entonces, mientras escalan, también necesitarían mejorar la eficiencia. Kei encargó a Orochimaru y Sasori el siguiente paso. Colaborar en la optimización. Sí, Kei había arreglado que los dos se reunieran. Cuando lo hicieron, Orochimaru parecía genuinamente sorprendido. No esperaba que Kei tuviera a alguien como él en su equipo. Especialmente porque la otra parte no era otra que Sasori, la que recientemente estaba siendo perseguida por Tsunagakure. Orochimaru se rió entre dientes. Kei-kun, realmente no te pareces a nadie más. Las llamadas reglas de los shinobi y el sistema de las aldeas, no son más que cadenas que sofocan tu talento. Kei ofreció una perspectiva diferente. No, Orochimaru dono. Esas cosas nunca han sido obstáculos, son herramientas. Y cuando estaba débil, en realidad me protegieron. Así que continuaré manteniéndolos firmemente. En cuanto a lo que viene después, ¿no es para eso para lo que tenemos a Minato? ¿Podemos confiar en él para cambiar tanto la hoja como el mundo, no? Capítulo 219. Llega a la era de Internet, las intenciones de Tsunade. Orochimaru, completamente satisfecho y lleno de vigor, partió para colaborar con Sasori en su investigación. En este momento, Orochimaru tenía una inmensa esperanza para el futuro de la aldea oculta de la hoja. El viento agitado por Uchiha Kei ya había traído un cambio radical a la aldea y estaba listo para remodelar todo el mundo shinobi. Aprovechando este impulso, Minato Namikaze, profundamente influenciado por Kei, ahora estaba impulsado por una firme voluntad de transformar la aldea. Su crecimiento fue innegable, tanto en fuerza como en sabiduría. A pesar de que su viaje no había sido tan largo como el de Orochimaru, este último a menudo lo encontraba en la gran biblioteca, inmerso en libros de filosofía, política y economía. Sin duda, Minato se estaba convirtiendo en un gran líder político y revolucionario, uno con la determinación y el intelecto necesarios para cambiar el sistema shinobi actual y marcar el comienzo de una nueva era. Y si esa tormenta realmente se acercaba, Orochimaru no podía permitirse el lujo de quedarse atrás.
Muy bien, murmuró, a partir de hoy, dormiré 2 horas menos. De hecho, 2 horas de sueño al día eran suficientes. Gracias a la comida y bebidas especiales que Kei proporcionó, cosas como refrescos de cola y café que reponían energía, dormir era prácticamente una pérdida de tiempo. Satisfacer las necesidades biológicas mínimas sería suficiente. Un día, Orochimaru incluso modificaría su cuerpo para eliminar el sueño por completo y convertirse en un verdadero buscador de conocimiento. Su mirada luego se desvió hacia Sasori, los ojos brillando con curiosidad y admiración. Kei ya había dicho que Sasori era un compañero buscador de conocimiento, aunque su enfoque estaba en la ingeniería y la mecánica. Aunque sus campos eran muy diferentes, en un mundo shinobi donde la mayoría ni siquiera había terminado la educación preescolar, Orochimaru no sentía condescendencia. Solo respeto. Solo anticipación. Después de todo, en este mundo, encontrar a un compañero buscador de la verdad era como buscar una aguja en un pajar. Sasori todavía era joven, todavía verde. Pero Orochimaru esperaba con ansias el día en que Sasori caminara a su lado como un igual. ¿Y la idea de que Sasori pudiera amenazarlo? Tontería. Tal vez el viejo Orochimaru podría haber temido eso. Pero ahora, después de estudiar a través del sistema, sabía que el océano de conocimiento era ilimitado. Una sola vida apenas podía arañar la superficie. Se necesitarían innumerables genios y toda una infraestructura industrial y de investigación para lograr un progreso real. En otras palabras, cuantos más investigadores, mejor, incluso si sus caminos divergían. De hecho, Orochimaru ya se había acercado a Tsunade en secreto, preparándose para rescatar al principal investigador de Root, Amachi, de la prisión y reclutarlo. Para Orochimaru, un genio como Amachi era un tesoro. Dejarlo pudrirse en una celda sería un desperdicio colosal de talento. En cuanto a la oscura historia y ambición de Amachi, esos no fueron problemas. Orochimaru confiaba en que podía manejarlo. De hecho, para tratar con alguien como Amachi, no había necesidad de coerción. Solo arroja algunas piezas de conocimiento del mundo de la red espiritual hacia él. Cuando se enfrentaba a una fuente infinita de conocimiento, alguien como Amachi se transformaba en un buscador devoto, no en una amenaza. Era obvio que Orochimaru había cambiado drásticamente del hombre que era hace meses. Ahora, era casi indistinguible de la versión vista en la era de Boruto, excepto que era aún más formidable intelectualmente, gracias al poder de la gran biblioteca. Cuando habló con Sasori, su tono era cálido, su expresión amable, una sonrisa de tía serpiente en su rostro. Trató a Sasori como un igual, nunca lo juzgó en función de sus antecedentes sensibles. Sasori, a su vez, tenía un profundo respeto, tal vez incluso reverencia, por Orochimaru. Kei habló muy bien de Orochimaru, y Sasori, después de haber sido testigo de tantas cosas increíbles y haber aprendido la verdadera ciencia de Kei, vio a Kei como un dios. El único dios verdadero. ¿Exagerado? Quizás. ¿Pero no fue Sasori siempre así en la historia original? Claro, había matado al tercer Kazekage, pero por razones complicadas. Sí, era rebelde. Pero una vez que Nagato lo reclutó, fue ferozmente leal a los Akatsuki. Incluso su confrontación final con su abuela no rompió esa lealtad. Se contuvo pero se mantuvo fiel a su camino. Ese es el tipo de persona que era Sasori. Una vez convencido, la lealtad era fácil. Ahora, después de haber sido completamente conquistado por Kei, Sasori naturalmente lo veía como su estrella polar. Por lo tanto, tenía mucho sentido que Sasori respetara a Orochimaru, un pionero muy apreciado por Kei. Con estos dos titanes de la ciencia trabajando juntos, la solicitud de Kei para la optimización de la estación base estaba casi garantizada para tener éxito. Ahora, la prioridad de Kei era lanzar un internet real dentro de la aldea. Le envió un mensaje a Tsunade directamente. Tsunade ya había oído hablar de que Kei estaba reuniendo un equipo para la investigación de redes. No estaba sorprendida, solo esperanzada. Al ver el mensaje de Kei, sus ojos se iluminaron. Ella respondió. ¿Está confirmado, Kei? Kei. Todavía estamos trabajando para expandirnos más allá de la aldea, pero dentro de la hoja oculta. No hay problema. Usaremos el 9 colas como relevo principal, cubriendo todo el pueblo y un radio de 300 kilómetros. Eso cubre las ciudades cercanas, los pueblos y nuestras bases militares. Esta área se convertirá en la base de la hoja y el corazón de la nueva hoja oculta en el futuro. Los latidos del corazón de Tsunade se aceleraron. La audacia en las palabras de Kei, la ambición casi traidora, era clara como el día. Como alguien a un paso de convertirse en Hokage de nombre, entendió todo el peso de su mensaje.
Y ella lo acogió con satisfacción. Habiendo sido testigo de innumerables cosas nuevas y ocasionalmente hojeando libros en la gran biblioteca, Tsunade había sufrido su propia rebelión sutil desde hacía mucho tiempo. Simplemente carecía de la determinación y el método para actuar. En verdad, era una conservadora clásica, una con el corazón para cambiar las cosas, pero no el impulso. Aún así, nunca se opuso a los reformadores. Ella simplemente llevaba las responsabilidades del Hokage y el País del Fuego, lo que la hacía cautelosa. Pero en el momento en que renunció, se transformó de una conservadora cautelosa a una reformista radical. Ella vio a través de las ambiciones de Kei y las intenciones de Minato. Y ella no tenía objeciones, todo lo contrario. A decir verdad, si Minato tuviera más influencia y no estuviera subiendo de nivel, Tsunade felizmente le habría pasado el manto de Hokage. Era inteligente, de mente abierta y libre de dogmas. A los ojos de Tsunade, encajaba mucho mejor que ella. Pero el momento no era el adecuado, y los conservadores aún dominaban. Así que Tsunade planeó usar su tiempo como Hokage para despejar el camino para Minato, jugando al policía malo para que pudiera disfrutar de las frutas más tarde. ¿Y si eso la convertía en un objetivo? Por favor. Este era el mundo shinobi. Tsunade no era una figura indefensa, era una de las legendarias Sannin. ¿Y los otros dos? Sus camaradas. Además, el futuro quinto Hokage Minato estaría de su lado. ¿Y Kei? Definitivamente. Eso significaba que los Uchiha y Senju, clanes fundadores, estaban con ella. Ah, y todavía tenía un arma nuclear. Su abuelo, el primer Hokage Senju Hashirama. Si alguna vez la intimidaban, podría pedirle a Kei que organizara una pequeña aparición. Ningún conservador sobreviviría a eso. No digas el primer Hokage no se entromete con los vivos. Hashirama no estaba muerto, vivía en otro mundo. Si su amada nieta acudiera a él entre lágrimas en busca de ayuda, ¿qué crees que haría? Pasó todos los días con Tsunade después de que Kei lo reviviera. Por supuesto que intervendría. Tsunade no tenía miedo. Confiaba en el futuro. ¿Y si todo esto significaba deberle demasiados favores a Kei? Pozo, ella podría ofrecerse a él, ¿no? En este punto, los rumores sobre ella y Kei ya estaban circulando. Todo el pueblo prácticamente los trataba como una pareja. ¿Molesto? Sí. Pero si realmente lo pensó, no fue tan malo. Después de todo, en los últimos meses, había desarrollado fuertes sentimientos por él. No era que estuviera desesperada, pero seamos realistas, las parejas adecuadas en el pueblo eran raras. La mayoría eran demasiado viejos, demasiado poco atractivos o, como Minato, dedicados a un amor verdadero. No opciones. Al principio, los rumores la enfurecieron. Pero con el tiempo, se acostumbró a ellos. ¿Y los ancianos Senju? Comenzaron a visitarlo sin ser invitados, buscando información y luego alabando a Kei hasta los cielos. Sí, es más joven, pero es una pareja perfecta. Gracias a su Seiyojin, Tsunade se mantendría joven y hermosa mucho después de que Kei envejeciera. Así que realmente, no hubo ningún problema. Ancianos Senju elogiando a un Uchiha, ¿fue eso un sueño? Bueno, Kei había cambiado. Había traído prosperidad a la aldea. Incluso los Senju que habían abandonado su nombre se estaban beneficiando. ¿Por qué no lo apoyarían? Cuando los rumores estallaron por primera vez, los Senju se quedaron atónitos, luego enojados, luego, después de enfriarse, absolutamente emocionados. Una combinación perfecta. Tsunade tenía más de 30 años. Si no se casaba pronto, podría ser demasiado tarde. El Seiyojin podía preservar la belleza, pero no la fertilidad. No podían dejarla envejecer sola. Entonces, cuando aparecía un hombre brillante como Kei, por supuesto que apoyarían el combate. Era mucho mejor que ese Copo Jiraiya o el difunto Dan. Y así comenzó el aluvión de tías chismosas que le daban a Tsunade constantes dolores de cabeza. Pero el golpe final. Sus dos parientes consanguíneos en la red espiritual, Hashirama y Nawaki. Ambos cantaban constantemente las alabanzas de Kei. A pesar de que Kei les aclaró que los rumores eran falsos, los dos hombres Senju estaban realmente decepcionados. Ellos querían a Tsunade con Kei. Nawaki a menudo se burlaba de ella, dejando en claro que aceptaría felizmente a Kei como su cuñado. Cada vez, ella lo recibió con un puño de hierro amoroso. Pero Nawaki fue resistente e implacable. Hashirama, mientras tanto, interpretó al abuelo severo, empujando constantemente a Kei como una captura única en una generación. Con este entorno rodeándola, Tsunade no pudo evitar verse afectada. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que Kei era un hombre excepcional. Claro, tenía otras mujeres en su vida, pero ¿era eso realmente un problema?
En su mundo de nobles, daimis y aristócratas, la poligamia era común. Hacía tiempo que lo había aceptado como normal. Al contrario de lo que otros podrían pensar, Tsunade era una de las personas de mente más abierta de la aldea, simplemente nunca conoció a un hombre que aprobara. Entonces, casarse con Kei no sería algo malo. Pero, ¿Kei la aceptaría? ¿Lo aceptaría Kikyo Uzumaki? ¿Qué pasa con Uchiha Hiri, claramente otro con fuertes sentimientos por Kei, probablemente elegido por el clan como un heredero perfecto? ¿Un hogar como ese aceptaría a alguien como ella? Estos eran los pensamientos que pesaban en la mente de Tsunade. Aún así, mantuvo esas preocupaciones en privado. En cambio, se lanzó a su trabajo. Después de todo, todavía era temprano. Solo se conocían desde hacía menos de 2 meses. Tenían tiempo. Deja que suceda naturalmente. Con esa mentalidad, le envió un mensaje a Kei. Kei, ve con todo. Si necesitas ayuda, solo di la palabra. Deiden Leaf te apoyará completamente en el despliegue de la red. Una promesa y acción. Incluso cuando le envió un mensaje, llamó a Minato y le dijo que dejara de lado todo lo demás y priorizara ayudar a Kei. También hizo que el Ambu convocara al personal clave para informarles. Internet pronto se desplegaría dentro de un radio de 300 kilómetros de la hoja oculta. Un momento histórico. El pueblo estaba entrando en la era de Internet. Capítulo 220. Construyendo la red. El avance constante de Konoha. Internet. Un invento que cambió el mundo y se convirtió en el corazón de la revolución de la información. En el mundo moderno, la sociedad fue transformada por Internet hasta tal punto que la historia prácticamente podría dividirse en 2 épocas. Pre-Internet y post-Internet. Cuando Internet se generalizó, la palabra conveniencia se infiltró en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde cómo vivían las personas hasta cómo accedían a la información, hasta cómo gobernaban las naciones y operaban los militares. Todo comenzó a girar en torno a él. No había vuelta atrás. Si alguien de 2024 volviera repentinamente a principios del siglo XXI, podría extrañar su teléfono inteligente, claro, pero aún podría arreglárselas. Las computadoras eran comunes para entonces, y aunque la experiencia no era ideal, al menos era tolerable. Pero retroceder a principios de la década de 1990, eso sería una pesadilla. Internet apenas había llegado y las computadoras tenían poca potencia. Recopilar conocimientos significaba preguntar a la gente o hurgar en los libros, algo que una persona de 2024 encontraría francamente insoportable. Esa es la escala del impacto de Internet. Incluso las novelas en línea reflejan este cambio. Los protagonistas de historias de hace 10 años que viajaron en el tiempo nunca se preocuparon por adaptarse a la vida premoderna. Si tuvieran un hogar estable, estarían bien. Después de todo, estaban acostumbrados a un mundo sin Internet. Pero después del auge de los teléfonos inteligentes, todo cambió. Los personajes ahora se quejan de la falta de entrega de alimentos y conectividad en línea, lo que refleja cómo los autores, y por extensión, los lectores, han llegado a confiar en la red. Ahora, Uchiha Kei estaba trayendo ese mismo Internet al mundo ninja. Y tampoco se conformaba con una versión primitiva. Estaba lanzando una Internet de la era del futuro, mucho más allá de lo que se vio en 2024. Retraso de la red. Caídas de fotogramas. Pérdida de señal. Fluctuaciones. Por favor. Esas ni siquiera son preocupaciones. Porque Uchiha Kei era una encarnación del código de trampa. Lo que introdujo no fue solo tecnología, fue una red espiritual. Tecnología negra ultrafuturista. Y no tenía intención de cargarse a sí mismo como su servidor principal. No, ese trabajo fue para el 9 colas. De hecho, las bestias con cola eran las candidatas perfectas para actuar como servidores raíz. Para ellos, la carga de datos era apenas una llovizna en comparación con el caos emocional que irradiaban los humanos. Durante los recientes experimentos de Kei con el 9 colas, simuló la tensión mental del tráfico de 100 millones de usuarios activos. La respuesta del 9 colas: esto no es nada. Ni siquiera es tan molesto como una multitud de shinobi aterrorizados y enojados gritándome en la cara. Eso era todo lo que Kei necesitaba escuchar. El tráfico espiritual no representaba una amenaza para el 9 colas. En cuanto al propio Kei, su capacidad de carga espiritual también había aumentado recientemente. Si solía manejar un nivel de estrés de 100, ahora podía asumir 180. Nawaki causó alrededor de 5 puntos de presión. Hashirama Senju. 58. No por el poder bruto, sino porque su presencia espiritual y biológica estaba en una liga propia.
Era, en la mayoría de los casos, casi una especie diferente, más cercana a un Tsutsuki con piel humana. Kei estimó que Tobirama Senju solo crearía unos 20 puntos de tensión. Incluso Uchiha Madara con el Rinnegan podría no igualar a Hashirama. Entonces, el Internet espiritual de Kei todavía tenía límites de capacidad de usuarios. Necesitaría volverse más fuerte para convertir esto en la versión del mundo ninja del trono de los héroes. En cuanto a los 9 colas, aunque solo probaron el tráfico para 100 millones de usuarios, eso ya era más que suficiente por ahora. Después de todo el mundo ninja ni siquiera se acercó a esa cantidad de usuarios activos simultáneos. Según las estimaciones actuales, el 9 colas probablemente podría manejar hasta 1.300 millones, más que la población total de todo el continente. Y el 9 colas no era el único candidato. Eventualmente, Kei podría traer otras bestias con cola para compartir la carga del servidor. Incluso si cada uno fuera más débil que el 9 colas, su capacidad combinada sería inmensa. En resumen, Kei no tenía que preocuparse por la sobrecarga del servidor. En cuanto a la ciberseguridad, por favor. Esta era una red espiritual. Quien tenía permisos aquí era un dios. Los piratas informáticos no tendrían ninguna posibilidad. Además, Kei era el único que realmente entendía este sistema. Todos los demás pensaron que era un genjutsu de alto nivel, solo un truco ilusorio que unía las mentes. Claro, algunas personas podrían intentar estudiarlo, pero sin siquiera una comprensión básica, ¿qué podrían lograr? Sería como entregar un rifle de asalto tipo 95 a un hombre de las cavernas. Es posible que descubran cómo dispararlo, pero buena suerte con la ingeniería inversa. A Kei no le preocupaban las violaciones de seguridad. En cuanto a lo que pasaría si muriera y el sistema colapsara, bueno, si las cosas se pusieran tan mal, no quedaría un mundo del que preocuparse de todos modos. ¿Y la longevidad? ¿Inmortalidad? En el mundo ninja, eso siempre fue posible. Kei ni siquiera estaba en contra de convertirse en un Tsutsuki si era necesario. Así que no tenía miedo. Una vez que la red espiritual se extendiera, comenzaría el gran cambio en el mundo ninja. ¿Qué? ¿El Konoha Gaming Guild está lanzando un nuevo servicio? ¿Una nueva era de internet basada en genjutsu? Espera, ¿no es la misma LAN que usan en las salas de juegos? Espera, ¿quieres decir que conecta múltiples salas de juegos en todo el pueblo? ¿Eh? No solo arcades. Los juegos que la gente compra en casa también pueden conectarse a la red. Mientras estén en Konoha. De ninguna manera. ¿Quieres decir que puedo quedarme en casa y jugar multijugador con gente de todo el pueblo? La multitud en la sala de juegos zumbaba de emoción. Este fue el primer sitio de prueba para el nuevo sistema, y el más ideal, lleno de gente y listo para la promoción de boca en boca. El valor estratégico de la cadena era demasiado alto para ser anunciado a través de una llamativa conferencia de prensa. Eso solo atraería la atención no deseada de otras aldeas. Konoha apenas había engañado a los que estaban ansiosos por una tercera gran guerra ninja para que retrocedieran. Kei y los superiores no estaban dispuestos a provocarlos ahora. Entonces, si bien este fue un hito importante, la implementación se mantuvo discreta. Públicamente, se enmarcó como una actualización de la tecnología LAN existente, nada más que una conectividad arcade mejorada. Nadie mencionó las otras capacidades. Naturalmente, la gente asumió que Konoha simplemente había realizado algunas mejoras técnicas. Otras aldeas esperaban lo mismo, por lo que no hizo sonar las alarmas. Esa fue la historia oficial. Sin embargo, en privado, la primera vez que ninjas de la vieja escuela como Hiruzen Sarutobi usaron el prototipo de la red espiritual, comunicándose instantáneamente a través de una versión de pergamino sellado de WeChat, quedaron atónitos. Después de que la prueba tuvo éxito, contactando con una base a 100 kilómetros de distancia en tiempo real, todos estuvieron de acuerdo. Esta tecnología debe permanecer en secreto. Por ahora, la comunicación remota estaba restringida solo al personal de Konoha, y solo a aquellos con suficiente rango y autorización de contrainteligencia. Si otras aldeas supieran hasta dónde podría llegar esta red de genjutsu, la perderían. Todo lo que la oficina de operaciones psicológicas de Konoha había construido se esfumaría. Así que sí, Konoha lo usaría, pero tenía que seguir siendo de alto secreto. Las funciones de juego permanecerían limitadas a Konoha. Las ciudades con salas de juegos podrían formar sus propias LAN privadas. Pueblos rurales estarían en espera por ahora. Un movimiento cauteloso, pero el correcto. Los juegos de genjutsu solo habían existido durante unos meses, apenas el tiempo suficiente para sacudir al mundo.
Konoha necesitaba seguir creciendo, seguir reuniendo fuerzas, si realmente quería convertirse en el poder que se elevaba por encima de todos los demás.